Si alguien tiene una vida de escenario, de aplausos, ovaciones y todo ese mundo que conforma el mundo de la danza, ese es Vicente Nebreda. Si alguien tiene una trayectoria danza y se merece un homenaje, ese es uno de los maestros venezolanos más universales en el campo de la coreografía. Vicente Nebreda o Nebrada, nunca nos vamos a acostumbrar a llamarlo, pero sí a aplaudirlo. Sí, me lo cambiaron, tú sabes en dónde, allá en el norte, porque para ellos es más fácil Nebrada que Nebreda. Tú sabes que ellos piensan que el único idioma que existe es el inglés, que no existen otros idiomas. Entonces me lo cambiaron para Nebrada, pero realmente es Nebreda, es decir, en mi pasaporte aparece Nebreda y en mi cédula de identidad aparece Nebreda. Y para fortuna tuya, el lenguaje de la danza nada tiene que ver con el otro idioma, y eso te dificultó un poco tu trabajo. O digamos, ser latinoamericano te trajo algunos problemas, como el apellido. No, claro que me trajo problemas. Cuando yo fui a los Estados Unidos, yo no hablaba una palabra de inglés. Y entonces el problema es que yo nunca tuve problemas en conseguir trabajo. Es decir, al día siguiente que yo llegué a Nueva York tenía trabajo. Entonces, pero como no hablaba inglés, me costaba mucho cuando te decían hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, más cerca, más lejos. Y eso me produjo muchos problemas. Pero, tú sabes, cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Y por supuesto que aprendí a lo juro hablar inglés. Entonces, después de muchos años, bueno, los gerentes de la compañía, la gente encargada de prensa, le dice, ¿por qué no te lo cambias para Vicente Nebrada? Que es mucho más fácil para los estadounidenses. La palabra Nebrada, porque yo pienso que la asocian con palabras conocidas por ellos, como son Nevada y Nebraska. Cuando Vicente Nebreda se va de Venezuela, ¿quién era artísticamente a nivel de tu formación artística, de tu conciencia de bailarín del momento artístico de la Venezuela de la época? ¿Y cuándo comienzas a figurar allá, a ser respetado? Bueno, tú sabes que yo de aquí, la primera compañía profesional donde yo bailé, donde yo trabajé, fue en el Ballet de Cuba, de Alicia Alonso. Esto te hablo de los años 50, ¿no? Antes de Fidel Castro, ¿no? Que ya tenía su compañía. Ella pasó por aquí con su compañía en el 48 y yo tomé clases con la compañía. Entonces ella me invitó a pertenecer a uno de sus, a ser uno de sus bailarines, pero inclusive un par de meses después me subieron a solista y yo bailé papeles principales en la compañía. Pero yo siempre tenía la idea de Europa, tú sabes, de París, de Londres, tú sabes, siempre había leído muchas revistas y muchos libros de danza sobre lo que pasaba en Europa, sobre todo en Francia. Y entonces después yo decidí, después de unos meses de estar aquí en Venezuela, irme a Francia. Y ahí trabajé con la compañía de Roland Petit. Entonces tampoco hablaba una palabra de francés, pero también lo aprendí. Siempre lo hablé muy mal porque el francés es un idioma dificilísimo. O sea, se parece mucho al español que uno lo comprende, las palabras. Siempre lo comprendí, pero siempre tuve dificultad en hablarlo. Y entonces después de 3 años de estar en Francia, yo vi una compañía que se llama el New York City Ballet, que es la compañía de Balanchine. Y cuando la vi, yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ese camino. Muchos de los latinoamericanos que triunfan en Estados Unidos, y esto ocurre mucho en el cine y en el teatro, siempre se tienen que enfrentar a las dictaduras estéticas de esos países. Y es que el latino tiene que ser el indio, tiene que ser el malo, y de hecho las noticias que vienen de Estados Unidos, de esa televisión por cable, siempre lo que destacan del mundo latinoamericano es lo sórdido de nuestros países. ¿Cómo logró Vicente Nebreda hacer respetar una tradición, hacer respetar un país que también tenía una estética y que tenía unos valores artísticos, que tenía cosas bellas también? Fíjate, yo pienso que los Estados Unidos es un país que tiene cosas buenas y cosas malas. No te voy a decir las malas, porque fíjate que hay muchas. Una de las cosas buenas es que es un país de oportunidades. Es decir, fue el país que me dio a mí la oportunidad no solamente de seguir mi carrera como bailarín, sino de empezar mi carrera como coreógrafo profesional. Ahí yo empecé con mi primer éxito internacional, que fue Percusión para 6 hombres, que hoy en día tiene como 26 años, es un señor ya, Percusión para 6 hombres. Entonces, eso, los estadounidenses ellos siempre absorben los talentos. Entonces, yo por supuesto que tenía cierto talento, si no hubiese tenido trabajo y jamás me hubiera dado la oportunidad de ser coreógrafo, ¿no?
¿Cuántas coreografías ha escrito Vicente Nebreda? Bueno, yo pienso que alrededor de 100, tú sabes, pero hay muchas coreografías que yo hice para programas escolares y de televisión que no las puedo enumerar porque inclusive no me acuerdo de cómo se llamaba. Pero tenemos, con Teresa Alvarenga hice una lista, son aproximadamente 60 de las que podemos enumerar con nombre, el compositor, dónde se estrenaron, etcétera, ¿no? Más o menos eso es lo que tenemos como en nuestras manos, ¿no? Las que tú recuerdes que el bailarín principal o la primera bailarina salen del escenario en las ovaciones y te sacan para compartirlas, ¿cuáles son esas? Nuestros valses ha sido bailada por grandes compañías en el mundo, como el Ballet de Australia, el English National Ballet de Londres, Inglaterra. Ahora lo toma el Joffrey Ballet de los Estados Unidos, de Nueva York. Ya se ha bailado en Chile, en muchas ciudades, en muchas compañías americanas, en Portugal, tú sabes, en 5 continentes prácticamente, tú sabes, pero por supuesto que no es la única, pero yo pienso que representa, quizás la que representa más mi estilo. Y de las grandes decepciones, la coreografía de los grandes desencantos, ¿cuáles son? Oh, hay muchas. Tú sabes que uno cuando crea hace cosas buenas y hace cosas malas. Entonces siempre yo creo que hay que perdonar al creador por las cosas malas y bendecirlo por las cosas, por las cosas buenas. Le pasa a todos los creadores, por crear es un riesgo. O sea, cuando tú pintas o cuando tú haces más la coreografía, pues la coreografía tú tienes que hacerlo enfrente de los bailarines. Es decir, tú no puedes irte a tu casa y hacer coreografía, ¿no? De sentarse en una plaza y hacer coreografía. Tú la coreografía haces con los bailarines enfrente tuyo y tienes unas horas específicas donde las tienes que hacer. Entonces la coreografía es muy factible y le pasa a todos los coreógrafos, a los buenos y a los malos, que hacen cosas buenas y cosas malas. ¿Existe el plagio en la coreografía, Vicente? ¿Tú has notado o te han contado que algún trabajo tuyo, algunos pasos, se han visto parecidos por otros elencos en otras partes? Bueno, sí existe el plagio, pero a mí el plagio no me importa, tú sabes. Yo pienso que el plagio es en realidad un éxito, porque cuando te hacen eso a tu obra es porque es una buena obra, tú sabes. Me pasó, por ejemplo, en una compañía que yo trabajé en Francia, que el director me dijo, me mandaron un ballet de Múnich, de Alemania, y dentro de los ballets que me mandaron para que lo tomaran el repertorio hay un ballet tuyo. Entonces, al ver el ballet, no es un ballet mío, es la coreografía de Géminis, un ballet que yo hice para 2 hombres, pero con otra música, pero son exactamente los mismos pasos. Él, por supuesto, que conoce mi estilo, pensó que era uno de mis ballets. Viendo esta exposición que se efectuó en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño, organizada por Teresa Alvarenga, directora de Trayecto Danza, que es una institución dedicada precisamente a refrescar un poco la memoria sobre lo que Venezuela está haciendo e hizo, y esto es una referencia para pensar en lo que seguirá haciendo en materia dancística. Viendo las imágenes, las cartas, las tarjetas, correspondencias, fotografías antiguas de un Vicente Nebreda muchacho, ¿qué piensas? ¿Qué nostalgia te produce? Yo pienso que Teresa ha hecho un trabajo extraordinario. Es un trabajo, primero, que es un trabajo de hormiguita, porque eso fue meses y meses con un equipo muy profesional que se dedicó solamente, exclusivamente a eso. Tú sabes, hacer esto es un trabajo muy, muy, muy difícil. Trayecto Nebreda. Aparte de esas cerca de 100 coreografías, muchas de las cuales, como el Quijote, cuyo nombre no quisieras acordarte, están los artistas Nebreda, los bailarines tuyos. ¿Qué nombres recuerdas? Que ya están bailando con otras compañías, los que han seguido, los que se han retirado, pero los que han marcado, inclusive los que han seguramente motivado la creación de muchas coreografías. Las coreografías que se han hecho más es Percusión para 6 hombres, nuestros valses, una celebración de Handel, Géminis, una de las que más se han hecho. Por ejemplo, Percusión para 6 hombres se hizo, ha estado en la ópera de
Berlín por 12 años en repertorio. Entonces fíjate la cantidad de alemanes y de todas partes del mundo que han bailado percusión para seis hombres. Cuando yo voy a Europa, todo el mundo me pregunta, tú eres Vicente Benavides. Yo bailé percusión para seis hombres. Eso me pasa todo el tiempo que voy a Europa, ¿no? Y en los Estados Unidos me he encontrado con mucha gente que ha bailado percusión para seis hombres. Lo igual pasa con nuestros valses. De repente hay una compañía en Cincinnati que ha estado en Inglaterra y que ha bailado nuestros valses. Y eso me pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando voy de un lugar a otro. Fíjate, las caras las conozco, pero muchas veces no me acuerdo de qué compañía son. Entonces acabamos de hacer un festival en San Francisco y ahí había 13 compañías de todas partes del mundo. Entonces eran caras que de repente yo decía, esta cara la conozco, ¿de dónde la conozco? Ahora están en una compañía canadiense, pero antes estuvieron en una compañía en Alemania, o lo contrario. Están en Alemania y antes estuvieron en Australia. Entonces conocía a muchos de Australia cuando yo trabajaba en Australia. Entonces una cantidad de cientos de bailarines que han bailado mis coreografías. Aquí en Venezuela, pues han pasado grandes bailarines. Por ejemplo, María Alejandra Tosta, ahora es una de las primeras bailarinas del ballet de Maurice Béjart en Europa, ¿no? En Suiza. Y Bruselas, no es en Bruselas. Ahora ellos se mudaron ahora para Suiza, estuvieron en Bruselas muchos años. Y hay muchos bailarines en los Estados Unidos que han hecho carreras internacionales y que empezaron aquí, salieron de la escuela, porque básicamente, sabes que aquí, sobre todo las mujeres empiezan a los 14 años, ellos entran en la compañía a los 14 años. Ahora Marifé Jiménez, que es una que es la primera bailarina de la compañía, ella bailó ahora en una temporada que hicimos en Miami, y la compañía de Miami la contrató porque la encontró espectacular y la contrató, ya entra como solista en la compañía. Entonces aquí se forma mucha gente, tú sabes, durante todos los años, y seguimos formando porque hay grandes talentos, pero toma un poco de tiempo. Básicamente toma unos 8 años para que un bailarín, después que salga de la escuela, entre a la compañía. Primero hacen cuerpo de baile, pero muy simple. Después pasan a cuerpo de baile más complicado, después pasan a solista y después pasan a hacer roles principales. El dolor, la violencia intrínseca del arte te ha marcado mucho. Fíjate que yo pienso que todo es una lucha, pero yo pienso para conseguir algo hay que luchar por eso. Y eso yo seguiré luchando hasta que esté horizontal, por supuesto. Y entonces eso, yo creo que la vida es eso, la vida es lucha, tú sabes. Yo pienso que si estuviéramos todos en la palma de las manos, no significaría nada lo que tenemos, pero como es lucha, entonces sí significa algo. Una gran parte de nuestra vida es la importancia de eso, la lucha para conseguir algo. Vicente Nebreda, criticado por Vicente Nebreda en 100 coreografías, que tanto ha cambiado, que tanto ha evolucionado, de esa influencia o esa cercanía con Georges Balanchine hasta hoy. Fíjate, tú sabes que me empecé en realidad haciendo ballets bastante abstractos, ¿sabes? Pero siempre tenía una idea. Cuando yo vine a Venezuela, yo pensé que siendo el gran teatro de Venezuela, uno de los grandes, quizás el más importante de Latinoamérica, necesitaba esas piezas de 3 actos con argumento, como por ejemplo El Lago de los Cisnes, Don Quijote, Coppelia, Romeo y Julieta, La Cenicienta. Y entonces me fui durante muchos años hacia ese lado, ¿no? del ballet clásico tradicional, por supuesto versionado por mí. Son versiones, hay que versionarlo, porque tú lo puedes presentar de la manera que se presentó el siglo pasado, es decir, lo que se guarda son las ideas y el libreto, pero entonces los pasos los hago diferentes, ¿no? Pero siempre respetando la tradición. Pero ahora estoy en una onda como mucho más popular. Entonces, el año pasado hice para el Hispánico de Nueva York una obra que se llama El Baquiné, con música de Willy Colón. Y ahorita este año estrenamos en San Francisco Fiebre, con música popular latinoamericana, con la cantante La Lupe. Estoy trabajando en una obra que sea homenaje a Luis Miguel. Yo pienso que en la música popular hay un camino enorme hacia la danza, ¿no? Yo creo que la danza va a abrir nuevas puertas cuando usemos más la música popular.